Hola. Hola. ¿Se escucha? Ok. Hola. Hola a todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso Productivo Bonaerense. Hoy en particular vamos a estar en la mesa de Nuevas Industrias, el potencial productivo de la economía circular, así que bienvenidos a esta mesa. Para arrancar me voy a presentar, mi nombre es María José Tesoro, soy licenciada en Ciencias Ambientales y directora de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático dentro del equipo del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, ministerio encabezado por nuestra ministra Daniela Vilar, que nos está acompañando hoy en el panel. Para arrancar les quería comentar que vamos a hacer primero unos agradecimientos. Están presentes la FEBA, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, y la Cámara Argentina de Industrias del Tratamiento para la Protección Ambiental, así que gracias por asistir hoy. Y bueno, ya para adentrarnos en lo que va a ser la temática de esta mesa en particular, para comentarles a los que no estuvieron participando de los paneles anteriores que hubo en el marco del eje de producción sostenible, que se llevó adelante en el marco del Congreso, en cada una de esas mesas los distintos oradores fueron aportando como distintas dimensiones para problematizar y discutir el modelo de desarrollo que queremos para la provincia de Buenos Aires, y eso como aspecto central incorporando la dimensión ambiental para pensar esa forma de desarrollo. Así que en particular, los panelistas que tenemos hoy, que son 5, hay 4 que tenemos presenciales, que son los que nos están acompañando, y una que se está conectando desde Perú en forma virtual, van a estar contando cómo la economía circular puede dinamizar estos procesos de desarrollo, cómo puede impulsar el proceso de desarrollo industrial provincial y también cómo puede ser una fuente de creación de nuevos puestos de trabajo. Así que, sin extenderme mucho más, porque hay mucho para contar por parte de los expositores, le voy a dar la palabra primero a Nicolás. Nicolás es director de Reciclar Sociedad Anónima y nos va a estar comentando sobre la experiencia de esta empresa que hace más de 50 años viene trabajando en la recuperación de envases y materias primas industriales. Bueno, buen día. Muchas gracias primero por la invitación y muchas gracias porque dan un espacio a la actividad del reciclado y a la economía circular dentro de un congreso productivo. Creo que eso es, como dijiste, la empresa tiene muchos años, pero lo que es nuevo es el reconocimiento y el lugar que tiene esta actividad dentro de la sociedad y de la visión que tenemos todos de que es necesario que los distintos materiales sean reciclados y que se incorpore esto dentro de la producción de todos los productos que compramos día a día, ¿no? Reciclar, como dijiste, hace 50 años que trabaja. Obviamente, primero no era dedicado al reciclado de plástico, sino a las botellas de vidrio. La empresa compraba y vendía botellas de vidrio. Y a partir de hace unos 25 años empezó a comprar a los mismos proveedores a los que se les compraba botellas de vidrio envases de plástico. En aquel momento era una actividad deficitaria para la empresa, pero se tuvo la visión de incorporar este material viendo el potencial de crecimiento que tenía. Era algo que no existía, la compra de envases postconsumo, pero sí, como todos conocíamos por ahí, el botellero o el cartonero que juntaban estos materiales. Pero durante todo este tiempo, estos 50 o 60 años que lo hace la empresa y todo el tiempo que ha existido esto, ha estado siempre expuesto a las variaciones del momento y a la economía del momento, como está pasando un poco ahora, ¿no? Y lo que creemos es que hace falta consolidar esto para que tenga una continuidad permanente y que todos los puestos de trabajo que se generan y que todo el beneficio ambiental que producen estas actividades sea permanente y no dependa de circunstancias económicas de cada momento. Reciclar empezó, como les decía, alrededor del año 97-98 a comprar envases postconsumo, pero recién a partir del 2002 la cantidad empezó a crecer muchísimo. Era una empresa que hacía de este material alrededor de 200 toneladas por mes y para que tengan una idea, en un par de años se multiplicó por 10 en el año 2002-2003 porque las condiciones económicas del momento lo permitieron. Hubo un aumento del precio del material y además, bueno, la salida, digamos, de la convertibilidad que había antes permitió que se pudiera exportar el material con un sustento económico que hasta ese momento no tenía. Eso permitió que la empresa fuera
incrementando la cantidad, incrementando la cantidad de personal también que tenía en aquel momento y en paralelo haciendo un proceso de mejora de la calidad. Eso permitió, además del mercado que teníamos originalmente, que era vender todo a China, agregar otros mercados, agregar otros clientes y desarrollar un mercado local que fue incorporando material reciclado. Y para que ustedes lo vean en algo concreto de lo que por ahí conocemos, los envases de termoformados, como de las frutas secas y ese tipo de productos, fueron los primeros que empezaron a usar material reciclado en Argentina. Después la empresa agregó el reciclado además del PET, de polietileno y de polipropileno, y fue completando, digamos, el esquema y las opciones que le da a los proveedores para recibirles materiales y a los clientes para ofrecerles estos productos. Así fuimos llegando hasta el día de hoy, que para que conozcan más o menos el volumen que trabajamos, estamos procesando unas 100 toneladas por día, que para que tengan idea son unos 3 millones de envases por día que nosotros compramos, procesamos y transformamos en una materia prima que después la industria vuelve a utilizar. Esto permite que la empresa tenga unos 400 empleados, y que genere además el trabajo continuo que tenemos con las cooperativas a las que algunos de ustedes pertenecen y a los miles de trabajadores que las integran, ¿no? Además de depósitos privados a los que también les compramos. En estos años hemos ido incorporando mucha tecnología para hacer un producto lo más parecido posible al material virgen y felizmente hay muchas empresas que han tomado individualmente la decisión de usar estos materiales y que nos permiten seguir creciendo en todo esto con mayor exigencia de calidad, pero también con un compromiso mayor. Para que tengan en cuenta, y creo que vale la pena mencionarlo, esta actividad de la que participamos los que estamos en esta cadena genera exportaciones o el reemplazo de importaciones, es decir, es una fuente de divisas muy importante para el país, que siempre es algo importante para que la economía pueda funcionar, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros entendemos es que todo este proceso virtuoso que se viene dando, como les decía al principio, necesita consolidarse y para eso creemos que es muy importante que existan leyes que obliguen a que las empresas que producen los envases se hagan cargo de su responsabilidad y estén comprometidos con esto, ya sea a través de una ley de envases, ya sea a través de objetivos de porcentajes de utilización de material reciclado, porque eso es lo que va a asegurar que podamos tener este proceso que viene creciendo en los últimos años y que siga creciendo y que se siga expandiendo con otras empresas que hagan lo mismo, que inviertan, que generen más puestos de trabajo y que permitan que esto sea sostenible en el tiempo. Creemos que las empresas con las que trabajamos y que, como digo, lo hacemos muy bien y estamos encantados de hacerlo, dependemos hoy de la decisión de ellos. No solo en cuanto a la cantidad que utilizan, sino también en cuanto a los precios, que son lo que finalmente hoy, como no hay una ley que lo obligue, es lo que estimula. Y creemos que ese precio tiene que reconocer, además de que una empresa nos compra el material y lo usa como materia prima y lo compara con su precio del material virgen, eso tiene que reconocer el trabajo que se está haciendo desde el origen de la recolección, porque también estamos limpiando las calles, limpiando los mares, limpiando los rellenos sanitarios y cumpliendo todas las empresas con esa obligación de hacerse cargo de los envases que ponen en la calle. Esto existe en otros países de Sudamérica, no es un invento, digamos, nuestro ni de los que estamos impulsando esto, sino que creo que es algo que es razonable, que es lógico, que pasa en otros países y que estamos seguros que es lo que va a permitir, como decía, que esto sea sostenible, que dure en el tiempo y que pueda seguir creciendo. Bueno, muchas gracias Nicolás por tu presentación. Es fundamental conocer el recorrido de estas empresas que basaron su modelo de negocios en la recuperación y el aprovechamiento de materiales reciclables y fundamental también el aporte en relación a la importancia del Estado presente acompañando esos procesos y potenciándolos, ¿no?
En segundo lugar, le vamos a dar la palabra a Matías Capoblanco, que es secretario de Ambiente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de la UTEP, presidente de la Cooperativa de Trabajo Construyendo desde Abajo, militante del MTE y de la FACIR, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Matías nos va a estar aportando la visión del movimiento cartonero y también los desafíos actuales que tiene la economía popular. Hola, ¿se escucha? Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, ya me he presentado, Matías Capoblanco. Acá me pusieron mal el nombre, porque sí, me cambiaron una I, pero no importa, es lo mismo. Así si me buscan, soy Capoblanco, todo bien. Muy encantado de estar acá, contando un poco la experiencia y la crisis que están pasando el sector cartonero y cartonera a nivel nacional. Seguramente acá discutiremos lo que es lo provincial, que me parece muy bien y que seguramente la mayor parte de los cartoneros y cartoneras están acá, pero entender que hay una política muy amplia a lo largo y a lo ancho del país y que a través de esta crisis y la importación, que lo voy a hablar después, está acelerando esas crisis donde ya el costo logístico sale mucho más caro que el laburo que hacen los compañeros. Quería volver un poquito atrás yo. Nosotros, como nuestra organización, nos formamos allá por el 2001, organizando a los cartoneros, los de la periferia de Capital, que entraban a la ciudad a juntar el reciclado, y la lucha fue muy importante en esos momentos porque fue que los compañeros iban presos por juntar la basura, el reciclado. Había una política donde decían que la basura era del Estado, entonces vos al abrir una bolsa de basura y llevarte una botella de plástico, te llevaban preso. Entonces la lucha de la organización por ese sector, que era invisible, que era el más olvidado, y que por una necesidad concreta, porque era para llenar el plato de comida de cada mesa, de cada familia, estaban sufriendo una persecución. Que hoy es algo medio similar también. No es que fuimos al comienzo, nosotros hoy en día con las políticas públicas, provinciales, de los municipios, todo, lo que nos vamos encaminando a mejorar esa situación. No es que en el 2001 empezó todo, pero entendemos que dio o fue la ventana, la puerta a ver esa persona como cartonero. Anteriormente había un montón de gente que no era eso, que eran hueseros, traperos que juntaban trapos, no todos los pibes que cantan ahora. Huesero, trapero, botellero, como decía el compañero anteriormente, y tenía un valor mínimo. Y bueno, después los metales, la latita de aluminio, eso. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, lo primero que nos enseñaban de reciclado era eso. La latita de aluminio, el papel blanco, la celulosa y esas cosas. Que hoy en día me doy cuenta que tampoco era suficiente, pero bueno, y nos estábamos volviendo el actor principal, que eran esas manos que disminuían el costo de entierro que tienen las provincias y eso. Entonces, allá el 2001 fue eso, una bisagra, donde empezaron a aparecer los cartoneros y cartoneras, y donde se dio esa pelea principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy en día eso fue medio un espejo para todas las provincias, para todos los distritos, y donde pudimos llevar un poco esa política, o esa lucha, o ese reconocimiento, que después lo marcamos muy bien cuando llegó la pandemia por el 2020, que se hablaba de trabajadores esenciales. Y bueno, ahí nos dimos cuenta también, bueno, nosotros somos trabajadores esenciales. Nosotros en ese tiempo la pasamos muy mal, no teniendo un permiso, yendo preso nuevamente, y haciendo el mismo laburo que hace el recolector de la basura, ¿no? Porque ellos eran trabajadores esenciales y nosotros no, que hacíamos el mismo laburo, y en ese tiempo era algo medio parecido que bajaba mucho el precio. Entonces, las crisis nos fueron llevando, adaptando al modelo de políticas que iban existiendo en ese momento. Yo pienso que en los últimos años ese modelo de política nos pudo posicionar bastante favorable hacia las cooperativas, que fue lo que pasó, que nos pudimos organizar, que pudimos entender que la lucha era colectiva, que era por un montón y por un montonas, no sé si la palabra, pero de gente que estaba laburando y que nos organizamos para poder gestionar nuestra venta, para gestionar nuestra maquinaria, para gestionar nuestra logística, para empezar a discutir el problema. Nosotros hablamos de reciclado, como contaba eso lo de la primaria que nos enseñaban, y entendemos que era muy poco y que cada vez se empezó a reciclar más.
como decía el compañero anteriormente, el plástico no era así. Nosotros hasta que no entendimos que estábamos en una cooperativa y también pudimos empezar a romper eso, que no somos el chatarrero, que no somos el botellero, sino que somos recicladores. Y entonces dentro del volumen de la basura que se genera en cada domicilio, en cada industria, en cada empresa, hay materiales que hay que diferenciarlos. Eso nos llevó a mejorar la situación y empezar a ver la distinta cantidad de materiales que hay y cómo podemos hacer la venta. Por eso, en ese tiempo o en estos tiempos empezamos a mejorar eso. El valor agregado, la promoción ambiental, que fue muy importante para nosotros, para cada uno de los circuitos de los cartoneros y cartoneras que estábamos en la ciudad, en los barrios, centros comerciales, hasta en los basurales mismos. Porque ahí entendimos que una de las problemáticas más grandes, que lo que más nos falta llegar y que es lo más difícil, que los basurales tienen vida hace más de 60 años y que son generaciones y generaciones de familias que pasan por ahí y que todavía la política no puede llegar ahí. Ni las cooperativas, y que la cooperativa también tiene un rol muy importante de llegar a organizar, que a través de una política, algo, nosotros podemos llevarle elementos de seguridad, algún bolsón, ropa, ayudarlo a la comercialización para que puedan vender en mayor precio a sus materiales, pero entendemos que es lo más difícil. Volviendo un poco a la pandemia, cuando decían eso, que muchas de las familias iban directamente a juntar la basura en las quemas, en los basurales, que no solamente eso, entender que las políticas que pudimos empezar a hacer con el Ministerio de Provincia, con el Argentina Recicla, fuimos mejorando. Nosotros hemos hecho recorridas en basurales a cielo abierto, donde la gente dice, hoy he dejado de comer de la basura. Hoy, gracias a que el galpón se pudo techar, pusieron una enfardadora, nosotros hoy en día nos alcanza a vender y que podamos ir a comer a nuestras casas. No tenemos que ir al decomiso de los supermercados que tiran la comida vencida o a punto de vencerse. Eso fue una política. Y eso es algo que me enseñó, y que no quiero pasar y dejar de nombrar, mi compañera Jackie Flores, que también fue una de las que me puso a discutir esto. Yo y la mayoría de mis compañeros dentro de las cooperativas, y ni hablar los independientes, que andan sueltos y que cuesta un montón y que hay que ir a buscarlos, estarían pensando que nosotros, desde nuestra experiencia, estaríamos acá dando un panel contando la experiencia del sector. Entonces, para mí eso fue muy bueno y es algo que en mi camino a llegar acá, fue mi compañera que me ayudó un montón y siempre agradecido con Jackie. Entonces, lo importante de todo esto, de las políticas que fuimos haciendo, es eso, estamos agradecidos y entendemos que falta todavía. Y que falta que lo vamos a hacer con organización, que otra no nos queda. Entonces, nosotros lo que tenemos que empezar a exigir a los distritos, a los municipios, a las políticas ambientales, es eso. Nosotros vamos a seguir porque nuestra idea, que la cooperativa es eso, ¿no? Es cooperar con un montón de gente para que le vaya mínimamente bien. Pero entendemos que hay un montón de gente que no quiere organizarse, que no quiere estar dentro de una cooperativa, que es como decía yo, que a su montón de generaciones vienen laburando solas, entonces no encuentran la salida de decir, ¿por qué me voy a organizar ahora? ¿Por qué? Si mi abuelo hizo esto y me crió, mi viejo hizo esto y me crió, entonces es eso. Hoy en día, con eso lo que decía, con mi provincia dándole maquinaria, logística, ayudando a destrabar un poquito que los políticos municipales entiendan un poco lo que es el reciclado, porque a veces cuesta. Nosotros llegamos y tenemos una mesa municipal con la Secretaría de Ambiente, con alguien, y es difícil, porque ellos dicen, che, me vienen a pedir plata ustedes. No, en realidad queremos proponerte un sistema de reciclado, que ya lo hacemos, pero que sea reconocido. Que nosotros no podemos seguir teniendo compañeros que por tirar un carro son detenidos, o que sufran un accidente y no lo reconozcamos. Entonces, los municipios tienen que hacer eso. Nosotros lo que salimos a decir en todas, junto a nuestras cooperativas y otras organizaciones, que se creen los registros únicos de cartoneros. Que sepan, aunque estén dentro de una cooperativa o no estén dentro de una cooperativa, que el municipio sepa qué grupo familiar labura del reciclado. ¿Cuántos basurales hay dentro de un municipio? Que ese ente tiene que salir y regularizar a los galponeros, a los depósitos, a los que compran en negro y que muchas veces no sabemos. Que eso también genera una competencia feroz y animal entre los compañeros. Hoy en día esta crisis, con un poco lo de la importación, donde las industrias se abarrotaron de material y eso hicieron, que no nos empiezan a recibir el material
2, que lo empiecen a bajar. Entonces, nosotros, mal o bien, con toda esta devaluación e inflación que hay, nosotros perdimos un montón de poder adquisitivo de los compañeros. Cuando nosotros estábamos hablando de 300 pesos el kilo de cartón, hoy estamos hablando de 100 pesos. Y ni hablar de eso que no podemos llegar a regularizar, los depósitos que laburan en negro y se aprovechan de nuestro compañero, tocándole la balanza, cobrándole el alquiler del carro y comprándote depende de la cara. Si vos me caes bien, te pago tanto, si vos me caes mal, te pago tanto. Eso hay que regularizarlo y hay que hacerlo de los municipios hacia los sectores. Después algo muy importante que nosotros tenemos que hacer es discutir esto. ¿No? Me parece muy importante lo que decía el compañero, que es esto, que nosotros en la palabra que nos conformamos en reciclador, también nos empezamos a ver eso. Por eso, hoy en claro, la palabra cartonero, claro, está bien, porque el cartón es fácil de distinguir. Después tenemos un montón de materiales, como decía, la botella, el plástico, el PP, el fil, el polipropileno de baja, hay un montón de cosas que entonces a un cartonero que dice, che, bueno, tengo que meter todo esto en un bolsón, llevar y venderlo, y te dicen, no, esto es esto es lo otro, te pago esto, es también un poco la experiencia que vamos adquiriendo. Entonces, lo que nosotros también apoyamos es eso, a las industrias nacionales, que podamos hacer un bloque hoy en día y que con eso salgamos a discutir la política y mejorar la situación. No solamente, vuelvo a repetir, que para mí es muy importante esto, que esta crisis, hoy en día hasta los trabajadores formales, los laburantes que tienen un laburo en blanco, que tienen recibo de sueldo, que tienen vacaciones pagas, no sé hasta dónde, están en una incertidumbre de no saber qué van a hacer. Bueno, nosotros que veníamos en un alza con algunas políticas que reconocían algunos derechos de los trabajadores y trabajadoras del reciclado, entendemos que dejó de existir eso. Hay un congelamiento con las obras VIP, con las obras de la SISU, con el potencial trabajo, que pueden decir que somos planeros o no, pero cualquiera que está acá, los invitamos un día a nuestras cooperativas, a la que más les quede cerca. En toda ciudad me parece que va a haber una cooperativa, organizada o no organizada, pero conocer el laburo que hacen nuestros compañeros y compañeras, que es muy importante. Y que es un poco eso, vuelvo a repetir, no quiero ser repetitivo, pero que nosotros aprendimos de una necesidad concreta. Nosotros nos consideramos los cuidadores del medio ambiente. Como decía el compañero, que nosotros hacemos que se deje de enterrar tanto material reciclable, que tanto plástico termina en el mar, bueno, lo hacemos. Y lo hacemos de una conciencia que era para llenar la panza nada más. Que entendimos cuando, che, nos duele la panza porque no tengo para comer, es eso. Y es un poco, y ya voy a cerrar con esto para no extenderme tanto, un poco lo que viene pasando hoy en día. Que también somos perseguidos y criminalizados por las cosas que vienen pasando. Claramente, hoy las cosas están más caras, el material, el consumo ha bajado, esto de la importación hace que el material no se venda y que baje del precio, pero también vienen pasando un montón de cosas en cuestiones sociales con los compañeros, donde la narcoestructura va creciendo en los barrios, porque los cartoneros no viven en las ciudades, viven todas en las periferias, en los basurales se terminan haciendo barrios populares donde terminan haciendo su casa, su laburo. Y hay una persecución muy fuerte hacia el robo de lo que sea. Y que es algo que nos duele un montón, donde nos siguen diciendo, che, este pibe está mal, este pibe es un chorro, el pibe que muere calcinado robando un pedazo de cable. Y que nosotros somos perseguidos por ser ladrones, pero nadie se puso a pensar que ese pibe por qué tocó eso. Porque nadie va a pensar, che, bueno, si soy chorro y voy y me muero agarrado de un cable de alta tensión. Entonces, todas esas cosas nos vienen marginando a todo alrededor de nosotros diciendo eso. No, todos ustedes son robadores de cable, le roban medidores, hacen esto. Pero nadie se pone a pensar la necesidad de esa gente y que no está la posibilidad hoy en día de abrir circuitos de reciclado para que todos entremos. Yo pienso que hay bastante basura, bastante material reciclable dentro de basura y que si hay una política que va a apostar a eso, ahí va a haber lugar para todo. Nada más. Bueno, muchas gracias, Matías. La verdad que es fundamental siempre reivindicar y reconocer la lucha y organización cartonera y aparte también conocer cuáles son los desafíos que tenemos para adelante para mejorar esas condiciones laborales y las condiciones de comercialización. Así que gracias. En tercer lugar, vamos a darle la palabra a Mariana González Insúa.
Mariana es diseñadora industrial y doctora en Ciencias Sociales y Humanas, es investigadora en áreas estratégicas de CONICET, el Instituto del Hábitat y del Ambiente, y miembro de la RIAR, la Red de Investigación y Acción sobre los Residuos. Mariana justamente nos va a estar contando sobre el trabajo y los objetivos que tiene la red. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada, saludarlos y agradecerles por la invitación. Como ya mencionó, la RIAR es una red de investigación y acción sobre los residuos. Como conformación es un colectivo de especialistas que tiene por objetivo promover y profundizar la investigación y la extensión en temáticas que tienen que ver con la gestión integral de residuos, la economía circular y el reciclaje inclusivo. Es un espacio que se conforma principalmente para analizar y debatir las temáticas que están vinculadas a la gestión de residuos en tanto una problemática socioambiental, medular para poder alcanzar un desarrollo sostenible, poniendo especial énfasis en las contribuciones de los y las recicladoras de base y considerando la diversidad de los contextos y las realidades territoriales dentro de Argentina. Es un espacio también que tiene como objetivo analizar las especificidades de las distintas corrientes de los materiales y la heterogeneidad que se da entre los distintos actores en los contextos situados que están involucrados dentro de las distintas cadenas de valor propias de cada uno de los materiales. Entonces, podríamos decir que nosotros analizamos o evaluamos o debatimos sobre la economía circular, pero con un foco en los residuos como un flujo de material, pero también como el contexto situado en donde se da la economía circular y fundamentalmente con la fuerza de trabajo dentro de ese análisis. Dentro de lo que hace la red es desarrollar líneas de investigación que están orientadas a la generación de conocimiento situado, con enfoques disciplinares y territoriales, con repertorios que tienen que ver con la extensión y la transferencia. Creemos que la investigación como la generación de datos por sí solos no aportan al desarrollo territorial ni al desarrollo sostenible. Esto, ¿no?, contribuir a la generación de instrumentos de diagnóstico, de análisis, de planificación que permitan desarrollar acciones de política pública y también iniciativas privadas, ¿no?, que contribuyan al desarrollo de la industria, que estén orientadas a ese fin. Consideramos también, ¿no?, sin datos, sin la base de la información, no podemos desarrollar políticas públicas. Y el dato por sí solo, dentro de una estructura universitaria de investigación que no impacta en el territorio, no tiene fin, no tiene... Bueno, por otro lado, también incentivamos el diálogo, o creemos que incentivar este diálogo, lo que está sucediendo acá, ¿no?, entre distintos actores que están implicados tanto en la gestión de residuos, como es el Estado, las empresas, ciencia y tecnología, los recicladores, los recuperadores, las organizaciones que los nuclean, es imprescindible para poder articular estas agendas de trabajo en común. Y bueno, y buscamos también generar nuevas capacidades a partir del intercambio de recursos y experiencias que se desarrollan por los diferentes equipos que lo integran. Como se puede ver en el mapita, es una red federal, nos falta llegar un poco al sur del país, el mapita está un poco escaso ahí, pero un poco busca articular las experiencias que tenemos dentro de las áreas, dentro principalmente universidades estatales y centros de investigación del Estado, que trabajan con las organizaciones de base y poder compartir, inicia como esto, ¿no?, poder compartir cómo se está dando estas experiencias y cómo podemos aportar principalmente al desarrollo de políticas públicas y al desarrollo de una industria en temáticas que tienen que ver con la economía circular. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿no?, fortalecer vínculos entre las instituciones de diferentes miembros de la RIAR a partir de establecer acuerdos y convenios con organizaciones sociales, económicas y de la administración pública, propiciar la integración de nuevos actores y promover el fortalecimiento de equipos y de recursos humanos en todo el país, difundiendo esto, ¿no?, los resultados de investigaciones, debates, intercambios que valoricen los aportes de estas contribuciones. Acá un poco, cuando nos invitaron a participar de estas jornadas, pensamos, teniendo en cuenta el tiempo acotado que teníamos para el debate, qué podíamos traer y proponer. Entonces se nos ocurrió dos cuestiones. Por un lado, mencionar cuáles fueron los puntos clave que se trataron en las jornadas internacionales de investigación y acción sobre los residuos, que fueron recientemente en abril en la UNICEN, que se titularon Hacia una economía circular de los residuos, y por otro lado contarles un poco, que es uno de los objetivos de la RIAR también, los instrumentos de diagnóstico y análisis y planificación que se están a desarrollar, digamos que estamos a punto de implementar para acciones de política pública en lo que es el apoyo al relevamiento territorial de la provincia de Buenos Aires, que se está poniendo en marcha actualmente.
Por un lado, en lo que tiene que ver con las temáticas, los puntos que resultaron clave dentro de las jornadas, tienen que ver, como bien lo mencionaron Nicolás y Matías, con la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Los desafíos en torno al diseño y la implementación de una política de REP, tanto en materia ambiental como en materia social, con el rol del reciclaje inclusivo, cuál es la relación entre la REP y la economía circular, cuál es la sobrecarga financiera también, ¿no? Se habló bastante sobre los municipios, al no existir una REP, la ausencia de recursos que podrían destinarse a dinámicas diferentes o a potenciar dinámicas que son las que queremos que se den dentro de la economía circular. Por otro lado, también se habló bastante de la valorización de los residuos, las tecnologías y la comercialización colectiva de los materiales y el reciclaje inclusivo, ¿no? Como el desarrollo de estas experiencias de valorización de residuos con inclusión social es clave y resulta clave para poder dar continuidad a la economía circular en los territorios, y cuáles fueron los factores que favorecen o dificultan la implementación de las estrategias, abordando, digamos, las cuestiones tecnológicas, políticas, económicas que tienen que ver con cómo suceden, cómo se da y cómo sucede esta valorización en los territorios, cuáles son las diferencias, por qué sí, digamos, el por qué sí, por qué no. Este mismo modelo base que se replica en un lugar y en otro, en este se considera exitoso, y cómo estamos midiendo ese éxito, y en otro lugar, en otro territorio no se considera exitoso, y en términos de qué lo estamos midiendo, ¿no? La evaluación de estos resultados, de estas distintas experiencias, de innovación tecnológica y de valorización de residuos al interior de las plantas, poder analizar y tener esa información construye un punto de partida que se vuelve necesario para poder determinar la significancia, qué tan significativos, y de vuelta, en términos de qué, siempre que hablamos de medir, es bueno, en qué, para qué y por qué estamos midiendo, frente a estrategias de comercialización colectiva de materiales, como el margen de tiempo que tenemos es poquito, porque lo más rico es el debate, un poco era puntualizar, ¿no? Se habló sobre la ley Hirsu, una ley que salió mucho el comentario de ley muerta, ¿no? Es una ley que está, pero es una ley que tiene baja incidencia en el territorio y ya queda un poco obsoleta. El enfoque lineal de la Hirsu, ¿no? Como todavía se sigue viendo en muchos territorios un enfoque lineal que no llega a poder intervenir con lo que sucede en las cadenas de valor en los territorios. Se trató bastante lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, qué pasa con el fenómeno de la ciudad difusa, ¿no? No es lo mismo políticas públicas que están desarrolladas para Cabo o para AMBA, o para una ciudad como Mar del Plata, en donde la distribución, la densidad poblacional, los vínculos y las distancias con otros territorios son distintas, en donde la logística empieza a ser aún más relevante que en otros contextos. Bueno, como ya lo mencionaron también Matías y Nicolás, lo que tiene que ver la variabilidad de los precios de las materias primas. Se habló bastante también, ¿no? Un punto clave, los tecnosolucionismos, ¿no? Esto mismo, soluciones mágicas que para el tratamiento de los residuos que son imposibles de sostener a mediano plazo, y cómo llegan como propuestas mágicas para resolver cuestiones históricas, ambientales, que quizás no, probablemente no, o seguramente no sean aplicables con éxito en Argentina. La importancia, y ahí ya un poco más focalizado en la industria, ¿no? De aplicar metodologías de análisis de ciclo de vida y evaluaciones multicriterio con mirada crítica para poder dimensionar también los impactos que genera la industria y cómo poder, con un dato clave, reducir esos impactos. Lo mismo que tiene que ver con cuestiones de ecoeficiencia o ecodiseño hacia el interior de la empresa para favorecer cuestiones que tienen que ver con economía circular, la recuperación de los residuos. Y después, más últimamente, en el contexto actual que estamos viviendo, que lo mencionó muy claro Matías, la pobreza, la indigencia en los barrios populares, la falta de infraestructura de servicios básicos, la mala calidad de vida, y todas las condiciones a las cuales se están enfrentando, es difícil avanzar con cuestiones complejas que se les suele pedir a las cooperativas cuando las necesidades básicas no están satisfechas, ¿no? Bueno, ahí están cuáles podrían ser, a su vez, oportunidades, ¿no? Que la ciudad sea una ciudad difusa ofrece, no es una complejidad, sino que hay que ser vista, analizada. Y
poder desarrollar propuestas en términos de eso, no aplicar los mismos modelos, sino comprender cuáles son los territorios y lograr hacer una planificación, una política territorial en base a eso. Y en eso ciudades como Mar del Plata, ciudades intermedias, presentan características particulares que si nos vamos dentro de los lineamientos de ciudades sostenibles, este tipo de ciudades son las que tienen mayor posibilidad o tendencia a poder aplicar políticas en torno a la sustentabilidad que tengan más factibilidad a poder desarrollarse e implementarse. La existencia de cooperativas de cartoneros en muchas ciudades, la posibilidad de la articulación de la industria con las cooperativas cartoneras, los parques industriales vistos como polos de ecoinnovación, poder realizar o poder potenciar las simbiosis industriales urbanas, el intercambio de los materiales y los recursos, las oportunidades que se pueden dar de mutualización y aprovisionamiento. Bueno, el panel hablaba también de la cuestión más energética, bueno, tanto energético como material, de recursos de materia prima o de los tratamientos de los residuos y los efluentes. Y bueno, y ahí volviendo un poco lo mencioné, ¿no? Organizar desde el Estado capacitaciones en ecodiseño y de análisis de ciclo de vida, que un poco hubieron algunos lineamientos, Pymes-D y algunas propuestas del Estado tenían que ver con esto, ¿no? Que la industria empiece a incorporar, facilitar que la industria empiece a incorporar estas cuestiones que contribuyen a la economía circular y impulsar desde el Estado el diagnóstico de oportunidades de economía circular trabajando en conjunto con las universidades. Volvemos a la cuestión de cuál es el rol, volver a poner en debate o a profundizar cuál es el rol de la universidad en estos procesos territoriales, que es clave. Y ahí no sé cómo andamos con el tiempo, si ya me fui mucho, voy apurando. Bueno, esto lo menciono muy brevemente porque calculo que después se va a volver a abordar. Bueno, cómo desde la RIAL podemos aportar a la generación de datos, al desarrollo de instrumentos de diagnóstico, análisis y planificación que permitan desarrollar acciones de política pública. Ahora que en conjunto con el Ministerio vamos a encarar un relevamiento de 1 año y medio que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Por un lado es un relevamiento de basurales a cielo abierto y un diagnóstico de gestión integral de residuos sólidos urbanos en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Este es un relevamiento que lo está coordinando la doctora Mariana Saidón. Nuevamente es la RIAR a nivel federal que intervenimos distintos investigadores que hacemos al aporte de este relevamiento. Y otro relevamiento, que es el relevamiento y diagnóstico del estado de la situación de los recuperadores urbanos de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Por ahí no profundizar sobre el relevamiento, sino sobre la relevancia que tiene que ver con cuál es el desafío, o sea, el desafío que tiene la universidad para realizar este tipo de diagnósticos, el aporte que contribuye a la sostenibilidad de políticas a largo plazo. Muchas veces las gestiones van cambiando, pero la universidad se sostiene en el tiempo y los investigadores nos mantenemos. Entonces, poder hacer esta articulación también permite poder tener esta continuidad en estos procesos, poder desarrollar instrumentos que con un cambio de gestión pueden o no mantenerse abiertos para la continuidad, poder tener procesos de mayor transparencia y sostenibilidad en el desarrollo de estos instrumentos, vincular el trabajo de las universidades, vincularla en todo sentido, vincular desde prácticas sociocomunitarias que tienen que ver con el desarrollo territorial, poder contextualizar a un estudiante, a alguien que está iniciando su investigación o a los mismos docentes que forman parte de la institución en contextos territoriales y en problemáticas locales. Eso resulta indispensable. Por otro lado, el poder hacer un desarrollo y testeo de instrumentos situados. Los instrumentos necesitan ser desarrollados y testeados para el contexto en el cual se van a implementar. Volviendo a la cuestión, el instrumento debe ser desarrollado, digamos, con un porqué y para qué. El dato por sí solo no nos proporciona, no nos sirve. Y bueno, parte de lo que también va a apoyar este relevamiento que vamos a hacer tiene que ver con contribuir a los municipios en el desarrollo de los planes básicos preliminares que hacen al desarrollo de implementación de la GIRSU a nivel local. Bueno,
más que nada era presentar esas cuestiones, me parecía más interesante el debate que se puede dar después y bueno, agradecer el espacio. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu exposición. Vamos a darle ahora a la palabra a Carmen, que se está conectando. Carmen, no sé si podemos hacer una prueba. Ahí está, perfecto. La presento. Como les estaba comentando, Carmen Julia García es coordinadora nacional de ONUDI Perú. Nos va a estar contando sobre el Plan Nacional de la ONUDI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que viene impulsando el desarrollo de zonas industriales sostenibles y parques ecoindustriales con un enfoque en economía circular, uso eficiente de recursos y producción más limpia. Te damos la bienvenida al Congreso, Carmen, y te paso la palabra. Vamos a ver si funciona. Bueno, si no, estoy intentando contactarme con ella, pero no está funcionando. Así que en todo caso podemos pasar. ¿Cómo? Sí. Sí, vamos a pasar al cierre del panel. No, el tema es el sonido, que no estaba saliendo. Ese es el problema. Porque conectada estaba. Bueno, estas cosas pueden pasar, ya sabemos. Vamos a saltear la presentación de Carmen entonces y vamos a darle el pie a nuestra invitada de lujo, a nuestra ministra de Ambiente, Daniela Vilar. Daniela es... Daniela es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA y magíster en Políticas Públicas de la UDESA. Tiene un posgrado en Desarrollo Local de la Flaxo y es becaria de la Fundación Universitaria Río de la Plata para el programa Junior USA. Actualmente es ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, fue concejala del municipio de Lomas de Zamora entre 2015 y 2019 y fue electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en 2019. Es educadora y es docente. Bueno, te doy la palabra, Dani, para que puedas contarnos la perspectiva que tiene la provincia en materia de economía circular y todas las políticas que viene llevando el ministerio en la materia. Y militante política del peronismo. También. Bueno, buenos días, buenas tardes. Ya estamos, los que almorzaron, no sé si alguno ya llegó a almorzar. Buenas tardes. A los que todavía no almorzamos, buenos días. Gracias por venir y participar. Una digresión personal. Vos hablabas del potencial de la ciudad de Mar del Plata y yo tengo acá sentada a nuestra referencia personal, como compañera, como dirigenta, pero además que es la que todos nosotros y nosotras, y también gran parte de los marplatenses, y espero que la mayoría dentro de poco la defina como su próxima intendenta, a Fernanda Raberta, que sabemos que es quien puede llegar
a explotar el potencial de esta maravillosa ciudad de Mar del Plata. No debe haber alguien que ame tanto a Mar del Plata como ella representándolos. Bueno, muchas gracias muchas gracias Majo, muchas gracias a todos y todas. Nosotros queríamos compartir con ustedes, sabemos que este congreso que impulsa nuestro ministro de Producción, Augusto Costa, que en un rato va a cerrar nuestro gobernador, Axel Kicillof, ya es la segunda edición, esta edición aún más exitosa que la del año pasado, no sé si alguno o alguna participó el año pasado. La verdad que es un momento muy bueno, muy oportuno, tiene muy buenos resultados, es una participación variopinta desde académicos, laburantes, trabajadores, trabajadoras, empresarios, industriales, representantes PYME, de los municipios, con lo cual me parece que es una oportunidad muy buena para poder conversar. Y de un tiempo a esta parte parecía medio difícil que en un congreso de producción hubiera un eje tan importante de ambiente. Bueno, los tiempos han cambiado, la urgencia global, pero también de nuestra provincia de Buenos Aires, de poder construir este ambientalismo popular, hace que sea uno de los ejes importantes también de este Congreso de Producción de la provincia de Buenos Aires, la cuestión de la sostenibilidad, la cuestión ambiental, y como nosotros decimos y abogamos desde el Ministerio de Ambiente, que crea hace un poco más de 2 años nuestro gobernador Axel Kicillof, se crea por definición política del gobernador, aunque no lo crean, esta provincia de más de 17 millones de habitantes, con una extensión enorme y siendo el corazón productivo del país, no tenía un Ministerio de Ambiente, pero por definición de Axel, de un tiempo a esta parte lo tiene y nos convocó para que lo llevemos adelante. Desde una perspectiva, nosotros no somos los garantes de la preservación verde, no somos los garantes de la militancia verde, no somos los ecoguardianes de lugares, nada más. Nosotros construimos desde una perspectiva que denominamos como una especie de paraguas filosófico, ambientalismo popular, una perspectiva que necesariamente vincula la perspectiva ambiental con las dimensiones sociales, políticas, culturales, económicas del desarrollo de nuestras sociedades. Y por supuesto, si hablamos de cuestiones económicas, hablamos del desarrollo industrial y productivo también en nuestra provincia. Esta vez elegimos hablar de la industria de la economía circular, la industria del reciclado y del potencial que tiene en nuestro país, en nuestra región, pero particularmente en nuestra provincia. Esta industria, yo sé que muchos, así como están hoy los representantes de Reciclar, hay acá empresarios, empresarias, representantes de pymes que vienen trabajando junto con el Ministerio, con nuestra subsecretaría. Acá está Luis Cuyupetru, nuestro subsecretario de Control y Fiscalización, es el de la parte marrón, el de la parte dura del Ministerio. Y está también nuestra subsecretaria Jackie Flores. Cuando Matías la nombraba Jackie Flores, no está escindida el recorrido de la política que nosotros venimos a presentar. Jackie Flores, compañera cartonera, representante del sector cartonero, es la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y de Economía Circular del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Cartoneros construyendo políticas públicas para los cartoneros. ¿Cuál es el potencial entonces, charlando entre nosotros en este congreso en particular, en este escenario particular? Queríamos compartir cuál es el potencial de esta industria que nosotros vemos, que es la industria del reciclado. Esta industria que nosotros potenciamos desde el Estado, o pretendemos potenciar con políticas públicas y que queremos necesariamente co-construir con el sector privado. Si no, no tiene sentido, no sucedería. No se puede escindir a ninguna de los sectores, ni al sector privado ni tampoco al Estado. En nuestra provincia de Buenos Aires son 29 al menos las empresas que utilizan plástico reciclado en la provincia. Un poco lo que recién Nicolás comentaba. No son muchas, por lo tanto el potencial hacia adelante es enorme. Por una cuestión de conciencia, de concientización, de cuidado ambiental necesario, que se tiene que construir, por eso estamos trabajando mucho en educación, concientización, promoción ambiental,
pero también por una cuestión de costos, también por una cuestión que sirve al desarrollo de esta industria. Por supuesto, cuando hablábamos de materiales, hay gran cantidad de materiales, que cuando armamos la diapositiva dijimos, bueno, hay gran cantidad de materiales, papel, cartón, metales, aluminio, hojalata, distintos metales, chatarra, maderas, telas, nylon, plásticos, PET, PED, PVC, PE, PP, EPS, PS y otros, y también los residuos orgánicos. Bueno, les cuento, todo eso, hoy si tenemos que sacar una foto para encontrarlo todo junto, tenemos que ir o a un basural a cielo abierto, o a un relleno sanitario en el mejor de los casos. Capaz en algún mar o en algún río también encontramos todo esto. Y todo esto no es basura. Esto que se encuentra en los basurales no es basura. Son materiales que pueden ser reinsertados, que deben ser reinsertados a la industria, y son los materiales que juntan todos los días de su vida los recicladores para que justamente no terminen en el mar, en los ríos, en las cuencas o en los basurales a cielo abierto. Una industria diversificada, se producen a partir del material reciclable, hoy en día bolsas, envases, embalajes, fibra de poliéster, algunos casos de industria de indumentaria. Estamos trabajando con la ministra de Cultura para poder fomentar también desde ese lugar, artículos escolares de diseño, madera plástica, tubos. Nosotros estamos implementando parques ambientales y hacemos una compra desde el Ministerio de los juegos y los bancos y las mesas de madera plástica, también para impulsar no solamente la implementación de esos materiales, sino a la industria que lo produce. La industria de la economía circular o la industria del reciclado genera anualmente en el mundo 500 billones de dólares y se proyecta la generación de 8 millones de nuevos puestos de trabajo hacia el 2030. O sea, nos situamos más o menos en lo que estamos hablando, en el potencial del que estamos hablando. Si la Argentina estuviera un poco distinta, yo estaría un poco más contenta, porque todo lo que hay para trabajar es muchísimo. Hace poquito tuve la oportunidad, porque el Banco Mundial, con quien venimos trabajando hace tiempo desde el Ministerio, nos propuso ir a conocer la experiencia coreana, porque están financiando un proyecto que nosotros estamos llevando adelante. Y nos pareció muy bueno para contárselo justamente al sector productivo de nuestro país, porque pareciera, cuando yo digo, bueno, estuve en Corea, otro país, otro mundo, años luz. Y un poco sí, no les voy a mentir, pero otro poco no. Decíamos con Jackie, fuimos a una de las empresas, se las vamos a mostrar, que nos hacía acordar a Reciclar, a la empresa de la que Nicolás es parte. O sea, muchas maquinarias que ellos tienen son maquinarias que también nosotros tenemos. Aún con las complejidades que Matías señalaba, nosotros venimos trabajando en una senda del buen camino. No porque la utilicen o porque lo impulsen en Corea es bueno, sino por todo lo que genera, y es un poco lo que queremos compartir, porque yo creo que acá hay mucho potencial humano, mucho potencial intelectual, mucho potencial en términos de experiencia y de voluntad de trabajo para poder profundizar y poder generar más puestos de trabajo y poder generar mayores ganancias, por un lado ambientales, por supuesto, y por otro lado para el sector privado que está trabajando este tema. Las tres grandes pilares del caso coreano, que es un caso exitoso, fuimos allá justamente invitados por el Banco Mundial porque es uno de los pioneros en la creación en la situación actual del caso Corea son los número 1 en la industria del reciclado. Digamos, en lo que es producción de maquinaria, producción de tecnología y también su implementación. Por eso fuimos a ver este caso. Y los tres pilares, que quizás, por supuesto, yo siempre soy muy optimista y siempre creo que lo que uno piensa es así, es imposible. Sin el Estado es imposible, pero bueno, yo no sabía si eso iba a ser tan así, pero efectivamente, o sea, sin Estado presente, el caso exitoso coreano no hubiera existido. No lo digo yo, que iba esperando escuchar eso, no le voy a negar que yo esperaba que me dijeran eso, sino lo dijeron ellos. Lo dijeron en cada caso que estuvimos, estaba el Estado generando la inversión inicial y el acompañamiento desde la perspectiva que ustedes se imaginen para que esto suceda. Ustedes también deben estar pensando, bueno, pero ¿y entonces a nosotros cuándo nos ayudan? Y ahí vamos.
Promoción y concientización para la separación en origen, el otro pilar, impulso a la industria ambiental. 3 pilares fundamentales para este caso, el modelo exitoso del coreano. Cuando hablamos de Estado presente en Corea, alrededor del, acá dice en la década del 90, ellos mencionaban 1990, entre 1995 y 1997, un cambio radical en el abordaje de residuos. ¿Por qué? Porque son más chicos que la provincia de Buenos Aires. No tienen lugar. No tenían lugar para armar rellenos sanitarios, para hacer basurales a cielo abierto. No hay lugar, es imposible. El basural les quedaba en el medio de la ciudad. Eso es lo que había pasado. Tenían un basural gigante, como muchos de los que tenemos acá, pero quizás no conocemos, a dónde va la basura que producimos nosotros sin siquiera pensar que la producimos. Estaba en el medio de la ciudad, entonces bueno, esto no se puede seguir soportando. No tenemos dónde llevar este basural, no es que podemos sacarlo de acá y llevarlo a 50, 60 kilómetros y que nadie lo vea y que nadie sienta el olor y que nadie tenga las napas contaminadas, porque no tenían ese lugar. Entonces, necesariamente tenían que implementar una política muy agresiva en términos de profundidad para solucionar el problema de la basura como concepto, problema de la basura. Entonces, ¿quién define esto? Por supuesto el Estado, los gobiernos locales y el gobierno nacional trabajando conjuntamente para sanear esos basurales a cielo abierto, para reconvertirlos en espacios verdes que nosotros transitamos. Una parte de un relleno es un circuito de golf, porque allá es un deporte que practican mucho, público por supuesto, y otro es un gran parque de paseo, de deportivo, etcétera. Impulso a los sistemas de gestión de residuos, por supuesto, y ley de responsabilidad extendida del productor. La REP que mencionaron, yo cuando también armamos la firma dije, no es ley de responsabilidad extendida del productor. Pongamos la ley de envases con inclusión social, que eso fue lo que peleamos, eso fue lo que discutimos en el Congreso, y no pudimos aprobar por el lobby de determinados sectores y la connivencia de determinados diputados que fueron susceptibles a ese lobby. En el mundo existe la ley de responsabilidad extendida del productor, que la deben conocer y si no es fácil. O sea, el envase que lanzo al mercado es responsabilidad mía, que lo lanzo, tiene un impacto ambiental. Entonces tengo que hacerme cargo de la responsabilidad entera. Tengo una responsabilidad extendida de ese envase que yo largo al mercado, al consumo, que termina en los basurales a cielo abierto, que termina en el mar o que termina en las cuencas y que hoy nadie se hace cargo. Si hubiera una responsabilidad extendida del productor, podríamos pensar en un proyecto como el de Corea, en el que se puedan financiar, por ejemplo, los circuitos de reciclado, en el que se pueda financiar la logística o en el que se pueda financiar la construcción de los rellenos, en el caso nuestro, o de las plantas de reciclado. Porque ese es el objetivo. Hacernos cargo de lo que consumimos y de la basura que generamos. Porque en muchos casos justamente no es basura y tiene que reinsertarse en la industria. Nosotros empezamos nuestro camino en la provincia hace 2 años con el programa de Provincia Recicla que lleva adelante Jackie desde la subsecretaría y hacemos acompañamiento técnico a municipios, lo que decía Mati recién, ir a presionar a los intendentes y a los gobiernos locales. Bueno, no, es una mesa de diálogo, de trabajo, ¿no? A veces más dura, a veces menos, pero es una mesa de trabajo. Porque además nos pasa con los intendentes que también a partir de la creación del ministerio vinieron a buscar nuestra ayuda en términos de política pública para poder potenciar esto. Porque hoy la gestión de los residuos a los municipios les llevan en algunos casos 1/3 de su presupuesto municipal. Yo tengo acá a quien fuera secretario de Ambiente de Lomas de Zamora, hoy está a cargo de la Secretaría de Producción de Lomas de Zamora, que transitamos este andar con la complejidad esta. Bueno, cuando el ministerio empieza a trabajar en el programa, empezamos a acompañar a los municipios en el financiamiento, pero fundamentalmente en entender de qué se trata el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos. Por eso estamos trabajando con la RIAR también, para poder construir el mapa GIRSU de toda la provincia, y por eso también estamos vinculándonos con los empresarios y con el sector privado para poder
construir entre todos cuál es el sistema más amigable y cuál es el sistema más eficiente para todos y todas. Separación en origen es uno de los puntos que empujaban desde el gobierno coreano para poder erradicar o solucionar el problema de la basura. Implementaron el programa Volumetric Waste Fee System. ¿Que saben? ¿Entienden inglés? Si no lo traduzco. Se paga por la basura que producís. Se garpa la bolsa de basura. La compañera que decía de traductora, que era una compañera coreana, le decía bolsita, traducía bolsita. Entonces nosotros tratábamos de entender qué era lo que estaba explicando. La bolsita es la bolsa de basura. Son $2 lo que le sale la bolsa, la bolsa que nosotros sacamos por día. Tenemos la costumbre, la mala costumbre de sacar por día. Esa bolsa al menos $2 le sale a cada familia o a cada persona. Entonces, ¿qué pasa cuando le cobran la producción de basura? Se produce menos. Hay un sistema, entonces, de separación de residuos que tienen incorporado. Entonces, todo lo que es orgánico se separa y eso es compost, eso no es basura, eso es compostable, es residuo orgánico que vuelve a la tierra incluso. Y todo lo que es reciclable se recicla. La basura es la bolsita, por eso le decían bolsita, es la bolsita final de lo que tiene que ir, que nosotros decimos en la jerga el rechazo, que es lo que no se puede reutilizar. Siempre doy un ejemplo muy gráfico, pero no sé si es oportuno, pero como tengo una bebé, el pañal. Eso es basura. Todo lo que encuentren parecido a eso es lo que va en la bolsita. Lo demás no. Lo demás seguramente es parte de esos elementos, esos materiales que dijimos se pueden reciclar. Por supuesto, impulsa la concientización de la economía del descarte y la separación en origen. O sea, cuando hablamos de esta basura que producimos y sacamos a la calle y pensamos que desaparece y asumimos que desaparece y exigimos que desaparezca, porque cuando no desaparece seguramente nos quejamos, todos los días exigimos que esa basura desaparezca. Bueno, hay que construir, es lo que estamos trabajando, y que por eso también necesitamos al sector privado, esta concientización de que la verdad es que eso es vivir en una lógica de descarte. Y cuando vos vivís en una lógica de descarte, que no importa lo que consumís, total eso desaparece después, es tan perversa esa lógica de descarte que muchas veces pasa lo que decía el compañero, no entendemos que en ese basural donde va eso, que nosotros pensamos que desaparece, pero no desaparece porque termina en un lugar, hay gente que come de esa basura. Ese resto de banana que mal tiramos y termina ahí, o en el mejor de los casos, que recupera del basural la basura, pero no deja de tocar lo otro que está alrededor de ese material reciclable que terminó mal gestionado, mal descartado en el basural a cielo abierto. Y por supuesto visibiliza el rol del Estado como garante de la gestión de los residuos. Hay un impulso muy grande a la industria, ellos tienen el Instituto Coreano de Industria Ambiental y Tecnológica, KEITI, yo estuve reunida ya con todo el equipo que fue del Ministerio, con el vicepresidente de KEITI, nos sorprendió porque generalmente él no participa de esas reuniones, pero él al final nos avisaron que quería participar de la reunión. Es una organización semi-gubernamental. Para que ustedes entiendan, lo que nosotros tenemos parecido a eso es el INTI. O sea, es como un INTI, pero ambiental, con un direccionamiento específico a las cuestiones ambientales. Un INTI sin que echen gente, ¿no? Como está pasando ahora. Un INTI financiado, no desfinanciado como está pasando ahora. Y lo que quizás para adelantar con ustedes, porque seguramente va a estar bueno que lo podamos trabajar tanto con la subsecretaría de Jackie como con la de Luis, estamos trabajando para poder construir un clúster de empresas ambientales también en la provincia de Buenos Aires. Es un inicio de conversaciones, pero cuando avancemos, por supuesto, la conversación es con ustedes también. KEITI en el 2017 proporcionó apoyo a empresas coreanas que sumaron exportaciones ambientales por $1.894 millones. Es un poco la idea, la perspectiva hacia la que nosotros vamos. Por eso, lo que decía al principio de la necesidad de esta conversación público-privada. Además, con lo que se recauda a partir de la REP, o de lo que tendría que ser nuestra ley de envases con inclusión social, el Estado es lo que tiene que pasar, reinvierte ese dinero
y apoya a todas las empresas de economía. Cuando fuimos a esta empresa maravillosa, que creo que está por acá, ahí está, Superbean, ¿ven esa, la de arriba? Que tiene bolsas blancas súper ordenadas, todo que parece como si fuera una fábrica de lácteos. Bueno, es una planta de reciclado. Trituran, trabajan el PET puntualmente, ahí es donde nos acordamos de ustedes. Y les dijimos, allá tenemos una parecida, aunque no lo crean. Lo lavan, lo vuelven escama, después lo transforman en pellet y en algunos casos también en hilado para la industria textil. Cuando nosotros les preguntamos, digo, bueno, pero esto, bueno, no, a priori es más caro, decía, el material, comprar material reciclado, materia prima reciclada. Pero hay un impulso del Estado para que eso suceda, porque está una de las leyes, creo que mencionaste vos, de obligatoriedad de que en los productos se incorpore material reciclado, entonces de alguna manera tienen que hacer igual. Y cuando yo le pregunto, bueno, pero vos sos un emprendedor que anda solo por la vida y que tiene ganas de progresar y que lo logró, porque es... No, mirá, la verdad que si el Ministerio de Ambiente no estuviera atrás nuestro, impulsando, controlando, sin el Estado nosotros no hubiéramos podido emplazar esta planta. Porque también está esto, las normas, la normativa, ¿no? El recorrido legal que se necesita para que esto avance. Después, bueno, hay otra ahí, la que está abajo, que es otra empresa pública privada, procesa 8.400 toneladas de residuos por año. Y esta es una planta la más parecida a la nuestra que encontramos, que era la planta donde llegan las bolsas de domiciliarias. Bueno, dijimos, qué tremendo va a ser esto. Fue el último día. Qué tremendo va a ser esto, que es lo más parecido a lo nuestro, qué difícil va a ser. Ellos tienen inteligencia artificial, ¿viste? Ahí había máquinas que separaban el plástico PET y qué sé yo, con inteligencia artificial, lo veía en la anterior que les decía de Superbean, hacen eso y dijimos, claro, poco preocupados porque decíamos, ¿y los cartoneros? Bueno, no, hay pleno empleo. Hay pleno empleo, no había necesidad de generar trabajo. Genera trabajo, sí, es una industria muy importante, pero hay pleno empleo, no es que hay gente que necesita trabajar en la economía popular y generar su propio laburo porque si no, no tiene. Pero sí había trabajadores ahí y cuando les preguntamos estaban cobrando alrededor de $2.000 mensuales que hacen el trabajo que hacen nuestros compañeros, los compañeros recuperadores urbanos en nuestras plantas. En nuestras plantas que a partir de la definición política del gobernador, de la creación del ministerio y las políticas públicas que impulsamos en el ministerio, ahora no tienen que agacharse con las manos sin protección en una bolsa, sino que están, como ven ustedes ahí, las mismas cintas que tienen en Corea, también las tenemos en nuestras plantas de reciclado de la provincia de Buenos Aires. Y los ¿cómo son? Las mini cargadoras, los Clark, el autoelevador, todo eso también lo entregamos desde el ministerio. Hubo una inversión, Jackie, no me dejes mentir, ¿cuántos? 6.000 millones de pesos desde que arrancó el ministerio en la industria del reciclado de nuestro país, de nuestra provincia, focalizando, por supuesto, en la dignidad de los trabajadores. Una de las cosas que Jackie no nos deja nunca dejar de pelear cuando hacemos el presupuesto es la ropa y los materiales de producción para los y las cartoneras de la provincia de Buenos Aires, que son el primer eslabón en este circuito. Nada, hablando un poco de la potencialidad, la provincia de Buenos Aires genera el 40% de residuos sólidos urbanos de la provincia de Buenos Aires. 20.000 toneladas diarias, esas 20.000 tendrían que ir reduciéndose. Lamentablemente el SEAMSE tiene proyectado que aumente. Bueno, estamos a contramano del mundo. Tendría que reducir, no porque baje el consumo, no, ese es el esquema. El esquema ideal no es ese, ¿no? Que baje el consumo y por eso baja la producción de residuos, sino que crezca la concientización ambiental, la conciencia ambiental y además la separación en origen. Tenemos 120 cooperativas, más de 100.000 recuperadores urbanos, 5.000 toneladas diarias recuperadas con una proyección de duplicar. Estamos al 50% de la potencialidad que tenemos en términos de trabajadores y de recursos para poder recuperar residuos. Estas son las dos diferencias entre la economía circular y el modelo lineal. Ya lo conocen, producir y pensar que la basura desaparece o darse cuenta que hay que reducir, primero, concienciarnos de lo que consumimos, reutilizar y por último reciclar, y en este caso entra la industria para potenciar eso.
Estas son las oportunidades del crecimiento de la industria, no lo digo yo, lo dice la ONU, esto fue en el último World Economic Forum, se presentó este paper, lo rojo es lo que está mal, desde lo naranja hacia lo verde y lo azul es lo que proponemos poder construir con ustedes. Cuando nosotros vemos a ese desecho, en vez de como basura, como recurso, esta economía circular de la que queremos construir o potenciar junto con ustedes, propone un triple beneficio, el ambiental, el social y el económico. El ambiental, por supuesto, porque dejaríamos de producir estas miles de toneladas que producimos todos los días de residuos o de basura. El social, por los trabajadores y las trabajadoras, porque genera puestos de trabajo y dignifica a los que ya existen. Y el económico, porque genera y fomenta nuevas industrias y, por supuesto, fuentes de empleo también. Y esto, por eso estuvo hoy Nicolás, que no me deja mentir. Los desafíos que tenemos acá para trabajar, hay parte de capacidad instalada de una industria recicladora, fundamentalmente del plástico, pero que aún todavía está ociosa. O sea, si vamos recorriendo lugares, vemos que hay maquinaria que podría ser trabajada mejor, capaz que ahí también hay una oportunidad de trabajar con el sector privado, ver cómo podemos potenciar eso. Poder seguir apostando a la separación en origen, las capacidades de los recuperadores y tener una ley de envases con inclusión social. Que el Congreso entienda que necesitamos esa ley porque si no es inviable poder solucionar el problema de la basura, el famoso problema de la basura. Y quiero decirlo porque me parece importante, porque aparte ya estoy terminando, ¿no? Esto es lo que ya comenté. Esto es lo que comenté que estamos haciendo. El programa de promotoras ambientales que lleva adelante Jackie, tenemos compañeras, mujeres que están, que recorren los sistemas de reciclado de los distritos y trabajan junto con los comercios, junto con las familias para poder construir conciencia ambiental y poder acompañar el proceso de la separación y de la recolección diferenciada. Por supuesto, nosotros impulsamos los parques ambientales, fortalecemos las unidades productivas, las plantas de reciclado, le damos la maquinaria que les fui mostrando. Estamos trabajando en el saneamiento de basurales a cielo abierto. Sanear un basural a cielo abierto no es una cuestión sencilla, no es una cuestión fácil. Primero porque es el lugar donde se dispone la basura en ese lugar. Bueno, hay que buscar otro lugar para disponer que no sea un basural. El mejor de las situaciones posibles es un relleno sanitario. Construir un relleno sanitario es una obra de ingeniería que sale en un distrito chico al menos 2.000 millones de pesos. En un distrito chico. O sea, sale más que incluso algunos presupuestos municipales. Con lo cual, si no lo impulsamos nosotros, es imposible. Cuando recién el compañero decía que se cortaron financiamientos BID, nosotros veníamos trabajando con el Banco Interamericano del Desarrollo para poder generar, como esos 8 parques ambientales, poder sanear y construir nuevos parques ambientales. Bueno, habíamos avanzado hasta los proyectos ejecutivos, estaba preaprobado, en algunos casos se había presentado el pliego para licitación, se cortaron, se definió desde el Gobierno Nacional que ambiente no iba a tener ningún tipo de financiamiento, ni nacional ni internacional. Hoy estamos abordando todas estas políticas solamente con presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que esto es un poco lo que les decía. Respecto de la ley de envases con inclusión social, nosotros con Jackie la presentamos. Antes de ser ministra, a mí me había tocado ser diputada nacional. Construimos la ley, tuvimos la oportunidad de presentarla porque el presidente de bloque, Máximo Kirchner, en su momento empujó para que la hiciéramos, para que la co-creáramos. La presentamos junto con él, junto con el compañero Juan Grabois. Estaba dictaminada, solamente había que llegar a recinto. Que para llegar a recinto una ley tiene que haber un acompañamiento de los otros bloques y más en esa época, fue un momento de pandemia, había que coordinar para ver qué temas se incorporaban en el temario y no lo pudimos hacer. Hubo una definición de lo que era en ese momento la oposición y hoy es gobierno de no poder discutir la ley de envases o una ley de responsabilidad extendida del productor en nuestro país.
O sin esa ley es muy difícil poder llegar a esto. Si no hacemos estos malabares de ir trabajando con el Banco Interamericano del Desarrollo, con el Banco Mundial, con el KT de Corea que ve la oportunidad, porque en Argentina hay potencial, porque en la provincia de Buenos Aires hay potencial, porque hay potencial en nuestro sector privado, porque hay potencial en nuestro sector científico, porque nosotros somos enormes, somos un país hermoso, somos una provincia pujante, somos el corazón productivo de esta nación, somos el país más hermoso de la región sin dudas y también del mundo. ¿Cómo otros no van a ver en nosotros lo que nosotros tenemos que ver en nosotros también? Y está pasando, nos vieron en Corea, vieron que estaba bueno hacerlo, el Banco Mundial busca las oportunidades de seguir financiando y creo y estoy convencida de que vamos a poder avanzar pese a todo. El contexto nacional no es bueno para las políticas ambientales. No es bueno para el desarrollo sostenible, no es bueno para los desafíos de sostenibilidad que tiene el mundo. Es un gobierno negacionista de la crisis climática que tomó la definición de desfinanciar las políticas ambientales. Por lo tanto, si en algún momento nos costó poder aprobar una ley, como fue la ley de envases, hoy lo vemos mucho más difícil. La ley de envases tiró para atrás todos los avances que teníamos. El RIGI pone en riesgo todos nuestros bienes comunes naturales. No es una pavada, no es una cuestión ideológica, nada más. Es una cuestión del cuidado de nuestros recursos, de los recursos que son de nuestro país, de los recursos que son de nuestros pibes, que son de nuestras generaciones que vienen. No pertenece, no tiene un empresario de afuera por tener 200 palos verdes, 200.000 palos verdes, el derecho de apropiarse de nuestros territorios por sobre todas las normativas ambientales que tenemos nosotros en las provincias. La Constitución Nacional define que las provincias son quienes cuidan y tienen competencia sobre los bienes comunes naturales, sobre los recursos naturales. Bueno, es definición de esta provincia entonces que nosotros y nosotras seamos quienes con los bonaerenses y las bonaerenses, el sector privado, el sector científico, las universidades, los laburantes, las trabajadoras, los cartoneros, las cartoneras, saquemos esta provincia adelante y construyamos políticas ambientales de sostenibilidad que rompan esa dicotomía que por supuesto es falsa entre producción y ambiente. No existe esa dicotomía. La producción o el sistema productivo es si es sustentable, si no, no es. Entonces, vamos por esa perspectiva, vamos a construirla, vamos por un Estado que acompañe las voluntades de los empresarios, las empresarias que entiendan que el mundo hoy pide esto. Las barreras arancelarias ya existen en Europa respecto de poder meter nuestros productos sin ningún tipo de trazabilidad ambiental. Hoy lo exigen. O sea, estamos realmente en Argentina yendo a contramano del mundo. Bueno, la provincia de Buenos Aires no. La provincia de Buenos Aires no se va a dejar avasallar por las fuerzas del cielo, porque hay fuerzas productivas bonaerenses que van a ponerse de frente, que van a trabajar mancomunadamente y que estoy segura que vamos a salir adelante. Muchas gracias por estar, muchas gracias por su atención y muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen y el que generan para los bonaerenses y las bonaerenses. A disposición de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Después de que todos los expositores estuvieron mencionando la importancia de un Estado presente, qué orgullo que nuestra provincia lo tenga y que esté impulsando todas esas políticas transformadoras. Así que vamos cerrando el panel de hoy. Muchísimas gracias a todos los expositores por haberse sumado. Gracias a cada uno de los asistentes también por haberse interesado en esta temática y en ver qué oportunidades pueden surgir a partir de la crisis ambiental para pensar el desarrollo y el potenciamiento de nuestra industria provincial. Gracias a los organizadores del Congreso, al Ministerio de Producción y a todos los equipos que también posibilitan que se lleve adelante estas instancias de intercambio que son tan importantes para pensar el desarrollo de nuestra provincia. Y bueno, los invitamos a quedarse para el último panel, que es ahora a las 13:30 en el auditorio, la industria argentina en el escenario actual, y bueno, obviamente para el cierre a las 15 a cargo de nuestro gobernador Axel Kicillof. Así que muchas gracias a todos, un gusto.